Hola, en este video voy a hablar acerca de la modulación como introducción a la teoría de números. Y primero, ¿qué es la teoría de números? Es una rama de las matemáticas que estudia los sistemas de numeración y en particular los números enteros. Entonces, algunos de los problemas que trata la teoría de números son la distribución de los números primos y la existencia de sistemas como los números binarios o así, similares. Por ejemplo, podría tener números en base 3, pero eso se verá más adelante. Y vamos a empezar con el problema más fácil de toda la teoría de números. ¿Qué dice? Si Juan tiene cuatro gallinas, puede repartirlas igualmente entre dos corrales. Y este es un problema que se puede hacer incluso estando en primaria. Simplemente 4 dividido 2 y da que 2. Es decir, si se puede poniendo dos gallinas en cada corral. Pero ahora, ¿qué tal si tuviese otras 7 gallinas? Pues ya no podría porque tendría 4 más 7 son 11 gallinas y no se puede repartir 11 gallinas entre dos corrales. Estaría sobrando una. Ahora, este problema se puede hacer mucho más general diciendo que Juan tiene simplemente X gallinas. Y para eso se va a definir la función par. La función par es tal que f de x es igual a f de x menos 2. Porque si se toma cualquier número y se le resta 2, sigue siendo par o impar según sea. Sin embargo, la justificación, según este problema, es que si tiene X gallinas, entonces puede tomar una gallina de ahí y ponerla en un corral, y tomar otra gallina y ponerla en el otro, y se queda con X menos 2 gallinas que tiene que repartir. Pero la respuesta va a seguir siendo la misma, que si las puede repartir o no las puede repartir, sin importar si hace esta operación cualquier cantidad de veces. Entonces, por esta razón, f de x va a ser igual a f de x menos 2. Y solo puede ser para x mayor a 1. Porque si no tiene al menos dos gallinas, entonces no puede hacer esta operación de repartir las dos gallinas. Sin embargo, si tiene una gallina, vamos a decir que f de 1 va a ser 1, que se puede interpretar como la cantidad de gallinas que sobran. Y del mismo modo, si tiene 0 gallinas, entonces le sobran 0 gallinas. Y con esto vamos a ver la primera propiedad. Esto quiere decir que f de x es igual a f de x menos 2, que es igual a f de x menos 4, f de x menos 6, y para cualquier n entero, f de x va a ser igual a f de x menos 2. Por tanto, se puede decir que este número x es igual a este número 2n más f de x, donde n es el número de veces que puede realizar esta operación. Y la interpretación de esto es simple, es x es igual a dos veces el número que se hace el reparto más la cantidad de gallinas que sobran. Y entonces, como esto es cierto, entonces todo número par se puede escribir como 2 por un número entero y todo número impar se puede escribir como 2n más 1. Y esto es porque f de un número par debería ser 0 y f de un número impar es 1. Ahora, esto conduce a algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la propiedad que puede que sea conocida o puede que no, que la suma de dos números pares es par, la suma de dos números impares también es par y un par más un impar es impar. Esto es porque teniendo en cuenta esta representación, entonces se puede escribir que primero este par va a ser 2n y este par va a ser 2m. Entonces al sumarlos queda 2 por n más m. Y como al sumar dos números enteros se obtiene otro número entero, entonces este número va a ser par. Acá ocurre una cosa similar, que es 2n más 1 más 2m puede escribirse como 2 por un número entero más 1. Y acá impar más impar, este 1 y este 1 al sumarse dan un número par. Y entonces la suma de los dos números va a ser par. Ahora, esto puede no haber sido muy interesante porque solo está el caso donde hay dos corrales. Pero, ¿qué pasaría si Juan tuviese una cantidad cualquiera n de corrales? ¿Qué tal tuviese que repartir 18 gallinas entre tres corrales? Pues primero, no le pueden sobrar más de 3 gallinas al final de realizar todas las operaciones, porque entonces podría repartir una gallina a cada corral otra vez. Por tanto, la cantidad de gallinas que le pueden sobrar va desde cero hasta n-1. Y nuevamente está la propiedad que habíamos definido antes. F de x va a ser igual a f de x menos n si x es mayor a n-1. Y ya entonces si le sobran 0 gallinas va a ser 0, si le sobra una gallina va a ser 1 y así. Esta función simplemente cuenta cuántas gallinas quedan al final. Entonces, esta función, como sería muy larga de escribir todo el tiempo, se está por convención escrita como la función módulo, o más bien como la operación módulo, porque no da un solo valor, ya que esta propiedad existe.
Se escribe así, con este símbolo, y se lee x es congruente con y módulo n. Y esto se cumple si esta función que habíamos definido antes, evaluada en x, es igual a la misma función evaluada en y. Entonces, por ejemplo, esta es la función par porque es en base, por decirlo así, 2. Y se lee como 3 es congruente con 1 módulo 2. Esto es cierto porque 3 puede escribirse como 2 más 1 y 1 como 2 por 0 más 1. Entonces siempre está al final el mismo residuo, que es la interpretación oficial del módulo. Y también se puede aplicar en este caso. 7 es congruente con 27 módulo 5, porque 7 es igual a 5 por 1 más 2 y 27 es 5 por 5 más 2. Esto quiere decir que si x es congruente con y módulo n, entonces existe un número entero k de tal modo que x es igual a y más la base n por este número entero k. Sin embargo, esto no quiere decir que el número sea positivo. Por ejemplo, en este caso, 7 es igual a 27 más 5, pero es por menos 5, no más 5. Entonces este es un número entero, pero no necesariamente positivo. Ahora, el módulo tiene tres propiedades principales y también tiene otras que pueden derivar a partir de estas, que son que a más b módulo n es congruente con la suma de ambos módulos. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos visto antes, un número par tiene módulo 2, 0 y un número impar tiene módulo 2, 1. Entonces, par más impar debe tener como módulo 0 más 1. Y efectivamente es 1, que quiere decir que par más impar es un número par. Ahora, una constante k cualquiera, siempre y cuando sea un número entero, multiplicado por a módulo n, es congruente con k por a módulo n. Y esto también aplica para la potenciación. Es decir, el módulo n de a a la x es igual al módulo n de a elevado a la x. Y con esto ya podemos pasar a resolver algunos problemas. Por ejemplo, calcular el último dígito de estos números que son muy grandes. Probablemente este se podría hacer sin conocimiento previo de módulos, porque al empezar a multiplicar lo primero que hay que hacer es multiplicar los últimos dígitos. Y entonces 6 por 8 da 48, pero también se puede ver por módulos. El último dígito simplemente es el módulo 10 de un número. Entonces, el módulo 10 de este número va a ser 6 y el módulo 10 de este número va a ser 8. Por tanto, el módulo de la multiplicación de estos números va a ser congruente con el módulo de con la multiplicación de los módulos de ambos números. Entonces, como nuevamente 6 por 8, que son los módulos 10, es 48, entonces su último dígito va a ser 8. El siguiente número, 423 a la 4. Este número también es significativamente grande, pero como vimos en la última propiedad, también se puede ver únicamente el último dígito, porque es el módulo 10. Entonces, el módulo 10 de 423 a la 4 va a ser igual a el módulo 10 de 423, es decir, 3 elevado a la 4. Y como 3 a la 4 es igual a 81, entonces el último dígito de esto va a ser 1. Y finalmente este ejemplo es un poco más complicado, porque 47 a la 7568 es un número grande, pero 7 a la 7568 también lo es. De hecho, tiene 6396 cifras, lo cual es incluso más que los que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que se puede hacer aquí es ver cómo es el módulo de 7 elevado a la n. Digamos, 7 a la 1, módulo 10 es 7, y 7 a la 2 es 49, entonces su módulo es 9. Ahora, aquí también podemos comprobar una de las propiedades de los módulos, que es que 7 a la 3 es 343, es decir, su módulo 10 es 3. Pero también lo podemos hacer como el módulo 10 de 7 al cuadrado, que es 9. Y 9 por 7 es 63. En cualquier caso se obtiene el mismo resultado, que es que el módulo 10 de 7 a la 3 es 3. Y por último, tenemos que 7 a la 4 es 3 por, el módulo de 3 por 7, que es 21, es decir, es 1. Y ya esto termina porque si se vuelve a multiplicar esto por 7, se va a obtener este mismo número. Entonces ya se llega a un ciclo. Como el ciclo tiene 4 valores diferentes, entonces se puede ver que es dependiente del módulo 4 del exponente. ¿Por qué? Porque si acá se le resta 4 o en el ejemplo anterior se divide
cada una de las unidades en 4 grupos, entonces quedaría que es lo mismo. Y por tanto, podemos ver que el módulo pues, no cambia. Como esto depende simplemente del módulo 4 de 7568, se puede ver que este es 0, porque es divisible entre 4. Y entonces vamos a ver en donde en este ciclo se obtiene el módulo 0, que en este caso sería esto, porque 4 es congruente con 0 módulo 4. Y con esto ya se obtendría la respuesta, que es que la última cifra de este número es 1, a pesar de que su número de cifras es mucho más grande.